En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, pero el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pues hemos escuchado un relato que ya muchas veces seguramente lo tenemos como que grabado en la mente y lo podemos visualizar fácilmente, porque pues es muy plástico. Lo que se nos está presentando son los apóstoles que van en una barca. Ellos son pescadores, pero bueno, van en una barca, el viento agita las aguas y entonces ellos tienen un poco de miedo, pero más miedo les da cuando ven que se aparece Jesús, porque piensan que es un fantasma. Pedro le dirá: «Pues déjame ir a ti». En el camino duda y bueno, pues se hunde. El Señor Jesús le tomará de la mano, lo levantará, le reclamará la poca fe. Y sobre esto llegan a la otra orilla, y quiero destacar también, haré un breve comentario sobre la última oración, en donde se nos dice que estos hombres de Genesaret buscan a Jesús y le dicen que se quede con ellos. Bueno, primero la escena de la barca. Aquellos que estudian la Biblia dicen que la barca es como el mundo, el mar es como el mundo y la barca es la iglesia. La oscuridad, la noche, es el mal que efectivamente tanto al mundo como a la iglesia también afectan, y en este afectarlos, bueno, pues el viento que agita las aguas. La iglesia, no solamente hoy, sino siempre, también vive periodos de crisis junto con la humanidad. Esto nunca se nos olvide. Ni la humanidad ni la iglesia transitan a través de un camino muy terso, suavecito. Claro, nosotros desconocemos las situaciones de la iglesia de los tiempos pasados, pero hoy también hay crisis. Yo quiero decir, hay algunas crisis que crisis significa ruptura, y no necesariamente crisis implica que es algo malo. Es más bien la oportunidad de crecer. La crisis que hoy nosotros vivimos en el mundo, en la iglesia, en la sociedad y también como individuos, es precisamente la crisis propia de un cambio de época. Y entonces muchas personas se sienten un tanto descontroladas.
y también tienen miedo. Bueno, pues yo lo que podría decir de lo que estamos nosotros viendo es como en épocas de crisis no hay que cambiar de opinión, En épocas de crisis no hay que dejar la barca. En épocas de crisis hay que recordar que el Señor está también siempre con nosotros. Épocas de crisis, pues ciertamente implican que estemos un poquito más atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. La sociedad va cambiando, el trato que nosotros tenemos que ir haciendo hacia los adolescentes, a los niños cada vez es mayor o de mayor atención y de mayor diálogo. En algunos casos será de mayor confrontación por la forma en la que, por ejemplo, el sistema educativo, imbuido de toda esta ideología de género, está cambiando la percepción que el ser humano tiene de sí mismo. Y de esta manera, ciertamente, nuestros adolescentes piensan que confunden lo que sería libertad con libertinaje. Por malos no, porque sí hay quienes, adultos malévolos, que los están induciendo hacia el mal. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ciertamente dialogar con nuestros jóvenes y nuestros jóvenes cristianos. Ya sabemos que este mundo está muy agitado, pero que en la iglesia, en la barca de Pedro, podemos encontrar paz. Debemos de sembrar confianza en las nuevas generaciones y también debemos de tener confianza en nosotros, no desesperarnos. Confianza en el Señor. Aún en medio de las aguas agitadas, el Señor está contigo, está conmigo, está con todos. Aunque haya muchos que no lo ven, aunque haya muchos y muchas situaciones que nublan la visión de Dios. Pero es aquí donde nosotros, tomados de la mano del Señor Jesús, no debemos hundirnos en las aguas como ocurrió con Pedro, sino mantenernos firmes. Hace unos días hablábamos de cómo Dios tiene un plan grande para ti, para mí. Pues qué bueno que nosotros sepamos estar a la altura de los retos que se nos presentan y podamos mantenernos firmes en la fe, anunciar a Jesucristo e iluminar la vida de tantos que viven tristes, que viven acongojados, que no le encuentran sentido a su vida. Bueno, y habiendo concluido, y cerraría yo aquí este comentario sobre la barca y las aguas, pues quiero hablar de estos de Genesaret. A lo mejor la palabra a algunos les recuerda, es que también hace unos días estábamos hablando del endemoniado de Genesaret, los endemoniados, que cuando se vieron ellos libres, los habitantes del pueblo le fueron a decir a Jesús: vete, no te queremos aquí. Y también pues sabemos que estos hombres se quedaron. Aquellos hombres que eran violentos por el encuentro con Jesucristo cambiaron de vida, y el testimonio de ellos es lo que hace que la situación de estos genesarenos cambie, porque ahora buscan a Jesús. Porque ahora buscan a Jesús. Así, querido amigo, que también nosotros tenemos que perseverar. A través de tu ejemplo, a través de tu testimonio, de mi testimonio, muchos conocerán a Jesús, porque las aguas están agitadas, porque la gente piensa que no necesita a Dios, pero cuando encuentra a Jesús, su vida cambia. Trabajemos con entusiasmo para compartir el Evangelio a través de estos medios, o, como ya les he pedido, envíenme aquellas acciones que están realizando para hacer el bien, y aquellos momentos o aquellas personas en las que ustedes han podido ver a Dios. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.